Noches, ¿cómo están? Mi nombre es Winston Chong y estoy subiendo videos que nos van a ayudar con la preparación de las clases y las lecciones en la iglesia. Este es el primer video que subo, es cómo crear lecciones utilizando discursos de la iglesia y espero que pueda servir de utilidad para especialmente el Quórum de Élderes y Sociedad de Socorro, que son los que dan las lecciones de la iglesia basadas en los discursos de la conferencia. A continuación presentaré primero algunos aspectos importantes de educación y luego tendremos un ejemplo práctico de cómo llevar a cabo estas lecciones utilizando discursos de la iglesia. Gracias por estar en este video y espero que pueda servirles de utilidad. Durante este video miraremos los siguientes puntos: principios de enseñar a la manera del Salvador, modelo de enseñanza básico, preparación previa, principios, estrategias de enseñanza y luego tendremos un caso práctico de cómo convertir esto que les estoy diciendo, los discursos, a una lección de la iglesia. Los principios de enseñar a la manera del Salvador son 4. El primero es: ame a quienes enseñe, enseñe por el Espíritu, enseñe la doctrina y fomentar el aprendizaje diligente. Es importante que podamos recordar estos principios. En este momento no los voy a profundizar. En otros videos posteriores profundizaré en cada uno de ellos. Analicemos un modelo de enseñanza básico. El paso número 1 que tenemos que ver es invitar a compartir. Todas las clases que enseñemos dentro de la iglesia, normalmente los participantes debieron haberla estudiado con anticipación. Entonces nosotros vamos a pedirles siempre al inicio de las clases que ellos puedan compartir las ideas o experiencias que estén relacionadas con el tema del discurso antes de tener la clase como tal. El paso 2, tal vez este es uno de los más importantes, puesto que aquí ya empezamos a organizar el discurso como una lección. Es importante entonces considerar el punto 2 de enseñar la doctrina. No se preocupen si todavía no entienden o tienen claro este concepto, porque los vamos a ir desarrollando en el ejercicio práctico. Analizaremos principios. Los principios tienen escrituras o fragmentos de discursos. También tienen preguntas que orientan el aprendizaje y ayudas para la enseñanza como tal, que son lo que nos va a ir guiando para cómo desarrollar nuestra clase. El paso número 3 es fomentar la aplicación. En alguna parte de la lección tenemos que animar a los miembros para que todos los principios, las impresiones que ellos vayan entendiendo, las puedan aplicar en su vida, de modo que la clase no se quede solamente en una lección que ustedes dieron, sino que tenga una aplicación práctica como tal. El último paso es instar a seguir aprendiendo. Normalmente las clases deben estar planificadas y yo debería pedir a los miembros en este momento que preparen la clase o el discurso en este caso que yo les voy a asignar. Es decir, ya debo tener la clase preparada, entonces se las voy a comunicar para que ellos puedan utilizar estos recursos. Una lección de la iglesia no empieza el día domingo al momento de compartirla. Una lección de la iglesia siempre debe tener una parte de preparación previa. Entonces, durante la semana o las semanas que tenga para preparar la clase antes de que sea el domingo, debo realizar los siguientes pasos. Primero, leer el discurso con anticipación. Pero ¿por qué debo leer el discurso? Solamente leer para yo interiorizar, no, sino que debo leer el discurso para, por medio de la oración, pensar en aquellas personas a las cuales les estoy enseñando, de modo que analice cuáles son los principios específicos que voy a utilizar durante la lección para que las personas puedan aprender y aplicarlas en su vida. Entonces es importante que yo pueda orar por estas personas y luego pueda recibir inspiración para ver cómo hacer para enseñar la lección y que ellos la puedan aplicar.
Es importante en el paso 2 determinar qué debe ocurrir en la vida de los participantes como resultado de la lección. Es decir, en este paso 2 voy a determinar el objetivo de la clase. Normalmente una clase, cuando yo voy a definir el objetivo, inicio con la frase. Al final de la clase los participantes serán capaces de, y entonces coloco el objetivo. Y luego, y para que esto ocurra, las personas deben, y entonces coloco cuáles son las actividades, acciones, metas que las personas deban hacer para que pueda ejercer un cambio en su vida y una aplicación. Como ya lo había indicado con anticipación, lo que nosotros enseñamos en las clases son principios. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad perdurable o una regla que las personas pueden adoptar como guía para tomar decisiones. Los principios de la Iglesia son universales y ayudan a las personas a aplicar las doctrinas del Evangelio en su diario vivir. Cuando yo estoy identificando principios en una lección, en un discurso o en una clase que esté preparando, debo reconocer que existen dos tipos de principios: los principios declarados y los principios implícitos. Los principios declarados son aquellos que los podemos encontrar de forma explícita en las escrituras y normalmente o en las lecciones que presente. Normalmente inician con las palabras así vemos, por tanto, de modo, he aquí. Consideremos el siguiente ejemplo. En el Amán 3:27 dice, así vemos que el Señor es misericordioso para con todos aquellos que con sinceridad de su corazón quieran invocar su santo nombre. Entonces, consideren que el principio es que el Señor es misericordioso con todos los que con sinceridad de corazón invocan su santo nombre. Estos son más sencillos de encontrar dentro de las escrituras o lecciones. Los principios implícitos son un poco más complejos, no son imposibles de encontrar, pero son un poco más complejos, ya que no aparecen directamente declarados por el autor de las escrituras o del discurso, de modo que están implícitos. No es sencillo reconocerlos, pero allí están. Hay algunas preguntas que nos ayudan a encontrarlo. ¿Cuál es la moraleja o el propósito de esta historia? ¿Por qué piensan que el autor incluyó estos acontecimientos o pasajes? ¿Qué intentó enseñarnos el autor? ¿Cuáles son algunas de las verdades fundamentales que se enseñan en este pasaje? No se preocupen si ahora no podemos profundizar en este tema, puesto que en las próximas entregas analizaremos en clases un poco más profundas cómo identificar principios dentro de las lecciones, dentro de las escrituras, dentro de los mensajes de la iglesia. Una vez que hemos identificado los principios, debemos aplicar estrategias de enseñanza, métodos de enseñanza. Esto lo pueden revisar en Enseñar a la manera del Salvador, parte 3 y parte 4. Algunas de las ideas les he plasmado aquí, como mostrar partes del video de la conferencia, asignar con anticipación parte del mensaje para que un miembro de la clase lo explique, comparta relatos personales, trabajos en grupos en clase, elaborar preguntas que fomenten la participación, realizar esquemas u otras ayudas visuales que permitan tener una mayor y mejor interiorización de los principios y las enseñanzas que estemos dando en la lección. Vuelvo y repito, en próximas entregas analizaremos a más profundidad diferentes estrategias de enseñanza para sus lecciones. El elder Maxwell enseñó que nuestra enseñanza del Evangelio debe realzar como nunca antes la veracidad, la relevancia y la urgencia del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y con estos tres objetivos de enseñanza son profundamente importantes porque su fuerza apresurará la plena conversión. Tengamos presente entonces que debemos enseñar veracidad, relevancia y urgencia del Evangelio. A continuación, tendremos una práctica de aquello que hemos estado hablando durante esta lección. Vamos a analizar un discurso del elder Uchtdorf de la Conferencia General de octubre de 2021 que se llama La Restauración Diaria. Aquí les voy a pedir por favor que pausen el video, vayan a
la Biblioteca del Evangelio o a sus revistas Leonas en físico y por favor revisen este mensaje de la restauración diaria del Elder Uchtdorf. Una vez que hayan leído el discurso, regresen a esta parte del video para que puedan entender todo lo que vamos a analizar de una manera más eh, práctica, directa y no tengan tantas dudas sobre lo que voy a exponer. Muy bien, una vez que hemos leído el discurso, como les dije, debemos con espíritu de oración pedir por aquellas personas a las cuales nosotros enseñamos y de ese modo poder elegir el objetivo de la lección que vamos a compartir. Y esto es que cada uno de nosotros, de acuerdo al grupo al que le estemos enseñando, vamos a elegir diferentes objetivos, puesto que nuestro alcance con ellos podría ser distinto. Yo he preparado el objetivo de este discurso al convertirlo en lección, considerando los miembros de mi barrio. Ustedes deben considerar los miembros de su barrio y sus necesidades para que ustedes puedan elegir un objetivo correcto. Como les había indicado, ¿cómo elijo o defino el objetivo de la clase? Me hago esta pregunta. Al finalizar la clase, los participantes serán capaces de, y entonces he decidido que el objetivo es reconocer que necesitamos recibir de forma constante y diaria la luz celestial que nos permita mejorar nuestra vida al emplear correctamente nuestro tiempo por medio de acciones diarias y pequeñas. Y para que esto ocurra, para que los miembros de la clase puedan reconocer que necesitamos recibir de forma constante y diaria la luz celestial, es importante que ellos puedan reconocer las actividades diarias que nos acercan a Dios, poner metas diarias para realizar las actividades que nos brindan luz celestial y realizar estas actividades cada día. Considerando esto, es el objetivo de la clase que he definido para los miembros de mi barrio. Entonces ustedes deben, vuelvo y repito, considerar los miembros de su barrio para que puedan plantear un objetivo correcto. Una vez que hemos planteado el objetivo de la clase, pasamos a definir los principios que encontramos en el discurso. A través del análisis y la oración he podido considerar 5 principios para enseñar en esta lección. Primero, necesitamos puntos de referencia espirituales, ya que sin ellos nos desviamos del curso hacia la vida eterna. La mayoría de los cambios de nuestra vida espiritual, tanto positivos como negativos, ocurren gradualmente, paso a paso. 3. Los pequeños y sencillos actos de reajuste espiritual nos llevan de regreso al camino del Salvador. 4. Debemos emplear adecuadamente nuestro tiempo y realizar las actividades que nos conduzcan a la senda redentora del perdón y la santificación. Por último, Dios, por medio de Jesucristo, nos brinda la oportunidad de arrepentirnos y poder comenzar de nuevo. Una vez que he identificado los principios del discurso, procedo a realizar un plan de la lección. Recordemos que al inicio de la lección sería importante invitar a compartir. Entonces, ¿qué van a compartir? Van a compartir alguna experiencia o hábito que tengan los participantes de la clase que les permita tener una restauración diaria. Bueno, vamos a la parte de enseñar la doctrina. El principio 1. Necesitamos puntos de referencia espirituales, ya que sin ellos nos desviamos del curso hacia la vida eterna. Este es el primer principio. He elegido como una escritura o fragmento del discurso lo siguiente. El Elder Uchtdorf dijo, sea cual sea la causa, es la naturaleza humana sin puntos de referencia fiables, nos desviamos del curso. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas que van a guiar el análisis para encontrar este principio? 1. ¿Alguna vez has viajado a una ciudad desconocida y buscado alguna dirección? ¿Cómo hacen para orientarse? ¿Qué pasa si no tienen referencias? Y la pregunta 2, ¿por qué nos cuesta tanto caminar en línea recta? ¿Ok? Entonces, ayudas para la enseñanza.
presenten esta imagen y realice la primera pregunta. Luego, comente el estudio científico que presentó el Elder Uchtdorf y realice la segunda pregunta. Y como actividad número 3, pida a un miembro de la clase que lea el fragmento seleccionado y luego realizar un análisis del mismo. Si se dan cuenta, el principio que he seleccionado lo he dividido de esta manera, de modo que en ayudas para la enseñanza yo pueda tener una guía o pasos 1, 2 y 3 que me permitan desarrollar este principio, ya sea que yo lo indique de forma explícita o que permita a los miembros a través del análisis que ellos puedan encontrar el principio seleccionado. Analicemos el principio 2. La mayoría de los cambios en nuestra vida espiritual, tanto positivos como negativos, ocurren gradualmente, paso a paso. Y tenemos como escrituras o fragmentos del discurso, una escritura que está en Jueces 2:10 y un fragmento del discurso del Elder Uchtdorf. Entonces, ¿qué preguntas me van a permitir llevar un análisis? ¿Qué factores pequeños influyen en nuestra vida que nos hacen abandonar el camino? Y la pregunta 2 es, ¿qué significa la frase todos somos susceptibles, no importa cuán fuertes hayan sido nuestras experiencias espirituales en el pasado? ¿Cómo vamos a llevar esta parte de la lección? Bueno, analicemos. El Elder Uchtdorf analizó la experiencia que tuvo el pueblo de Israel luego de la muerte de Moisés y Josué y cómo abandonaron el camino y comenzaron a deambular según sus propios deseos. Entonces comento esta experiencia y puedo leer la escritura que está en Jueces 2:10 y luego realizar la primera pregunta y enlistar en la pizarra aquellos factores que los participantes identifiquen. En la pizarra entonces voy a pedir a los miembros que me digan o decir a ellos que puedan acercarse a la pizarra a escribir qué factores pequeños influyen sobre nuestras vidas que nos hacen abandonar el camino. Luego que hemos hecho la lista en la pizarra, vamos a pedir a un miembro que lea el fragmento del discurso y lleve a la clase el análisis considerando la segunda pregunta. En esta parte analizaremos el principio 3. Los pequeños y sencillos actos de reajuste espiritual nos llevan de regreso al camino del Salvador. Otra vez hemos seleccionado un fragmento del discurso del Elder Uchtdorf. Hemos colocado una pregunta. ¿Cuáles de los puntos de referencia pequeños y sencillos, actos de reajuste, podemos realizar en nuestra vida diaria? ¿Qué vamos a utilizar como ayudas para la enseñanza? Vamos a pedir a un miembro de la clase que lea el fragmento del discurso seleccionado y analice la pregunta 1. Luego vamos a enlistar la respuesta en la pizarra. En este punto vamos a utilizar el apartado Fomente la aplicación. Vamos a explicar a la clase que debemos cada día reflexionar sobre nuestras acciones y momentos diarios y comparar nuestra voluntad con la voluntad del Padre Celestial. Y les vamos a invitar que cada día debemos realizar nuestra restauración diaria y personal. Entonces es importante que podamos hacer esta invitación, que los miembros puedan entender claramente que cada día debemos reflexionar sobre nuestras acciones y obviamente tratar de buscar la restauración diaria y personal. El principio 4, debemos emplear adecuadamente nuestro tiempo y realizar las actividades que nos conduzcan a la senda redentora del perdón y la santificación. También he seleccionado un fragmento del discurso. Luego he analizado una pregunta, cuáles son algunas de nuestras actividades diarias que no empleamos bien nuestro tiempo. Y luego, como ayudas para la enseñanza, vamos a leer el fragmento del discurso. Luego dividir a la clase en grupos más pequeños y pedirles que realicen una lista de aquellas actividades donde no empleamos bien nuestro tiempo. Además, que estimen un promedio de tiempo diario que nos toman realizar estas actividades. También que estimen el tiempo que nos toma realizar los puntos de referencia que están en la pizarra en la actividad anterior. Luego del tiempo de trabajo en grupo, alrededor de unos 7 minutos, vamos a pedirle a cada
grupo que indique una actividad de la descrita, el tiempo que consume y qué punto de referencia podríamos utilizar en vez de esto. Para realizar esta actividad debemos tener en la pizarra ya el listado de las actividades que nos acercan más al Salvador. Luego, como les decía, tenemos que dividir en grupos y cada grupo le vamos a pedir que analicen cuáles son las actividades que nos alejan. Puede ser, por ejemplo, el tiempo que utilizamos en redes sociales, puede ser también asistir a un partido de fútbol, por ejemplo. No es que estas cosas sean malas, pero muchas veces toman mucho tiempo que lo podríamos invertir en realizar aquellas actividades del principio anterior que nos acercan a la senda del Salvador. En este punto también tenemos un aspecto de fomente la aplicación. Vamos a invitar a los participantes que establezcan la meta de realizar diariamente las actividades que nos conducen a la senda del perdón y la santificación, las mismas que han enlistado en la actividad anterior y aquellas que podrían reemplazar con actividades que actualmente nos están restando tiempo para realizar estas actividades que nos llevan a la senda del perdón y la santificación. Ya para este punto vamos a indicar el principio 5 y ya estamos llegando a la finalización de la clase. Dios, por medio de Jesucristo, nos brinda la oportunidad de arrepentirnos y poder comenzar de nuevo. Y aquí tenemos dos escrituras en Moisés 26:30, Doctrina y Convenios 58:42 y un fragmento del discurso. Una pregunta que dice qué significa la expresión el Dios de los nuevos comienzos. ¿Cómo vamos a realizar esta actividad? Vamos a pedir a un miembro que lea las escrituras relacionadas, seleccionadas del discurso y realice la pregunta a otra persona. Es decir, a la persona que le hago leer, no le hago a ella misma la pregunta, sino que le pido a otro participante de la clase que pueda hacer la pregunta. Y luego vamos a la actividad de fomentar la aplicación. Vamos a pedir a los miembros de la clase que en sus casas, junto con su familia, elaboren un cartel denominado La Restauración Diaria y grafiquen los actos pequeños y sencillos que Dios ha proporcionado como puntos de referencia para mantenernos en el camino del Salvador. Además, pueden pedirle que compartan este cartel en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp del barrio o en otras fuentes que ellos consideren prudentes. Este tipo de actividades es interesante porque fomenta la participación y la enseñanza no tan solamente del participante de la clase, sino que también lo traslada hacia los miembros de su familia. Es una actividad bastante interesante que podría ayudarnos durante la noche de hogar para que sea un poco más interactiva, especialmente si tenemos niños pequeños. Vamos a terminar la clase dando nuestro testimonio acerca de lo que hemos enseñado y concluir con el fragmento del discurso del Elder Uchtdorf, que dice: mis amados hermanos y hermanas, queridos amigos, todos nos desviamos de cuando en cuando. Sin embargo, podemos volver al rumbo. De ese modo concluimos nuestra lección, como les decía, también testificando acerca de la verdad. Así hemos podido convertir un discurso de una autoridad de la iglesia en una lección práctica del día domingo cuando nos toque hacerlo. Es importante, como les dije, muy importante que nosotros podamos considerar a las personas que participan en nuestra clase y según esto elegir el objetivo de la clase y también las ayudas para la enseñanza, así como aquellas escrituras y fragmentos que vayamos a enseñar. Para que los miembros de la clase puedan sentirse más animados de participar de forma activa en su propio aprendizaje durante las lecciones, debemos indicarle cuál es el discurso que analizaremos en la próxima reunión, además de instarle a que puedan analizarlas en sus casas, como parte de su estudio personal. Es importante en este punto también que podamos pensar en aquellas personas a las que podamos darles asignaciones en casa y que ellos puedan leer escrituras o fragmentos. Recuerden que durante lo que he presentado anteriormente en un modelo de clase,
hemos visto varias escrituras y varios fragmentos. Estos podríamos ya habérselos asignados con anterioridad a los miembros que van a participar en la clase para que cuando ellos vengan lo expliquen, que es una manera también de poder acercarnos al estudio a la clase, o que puedan leer, sin embargo ya han sido asignados con anticipación. Esto también nos permite centrarnos en aquellas personas que no participan de forma activa o que no están viniendo a las clases, tal vez dándole una asignación, ellos puedan venir a la clase y participar de forma activa. Algunas consideraciones finales respecto a este tema que hemos tratado. Primero, esto es un plan sugerido. Y cuando digo sugerido, lo he planificado así, pero ustedes tienen que hacerlo considerando las necesidades de los participantes de su clase. No todas las actividades sugeridas de este plan podrían realizarse debido al tiempo o a la participación de los miembros de la clase. Como maestro, usted debe estar en capacidad de poder realizar ajustes mientras está dando la clase. Es decir, usted la planifica así como yo la he planificado, pero no significa que en los 50 minutos de la clase yo pueda enseñar todos los principios. Probablemente me centre en aquellos que yo considere que son de mayor valor para los miembros de mi clase. El punto 3 es que debido a que este plan es una sugerencia, usted puede realizar otras actividades que sean más convenientes según las actividades y los participantes de su clase. Por ejemplo, si usted enseña una clase de muchas personas mayores, considere algún otro tipo de actividad que sea un poco más acorde a ellos. Pero si usted enseña de repente a un grupo que es muy heterogéneo, variado, o hay muchos jóvenes, considere algún tipo de participación distinta o el uso de medios tecnológicos. En otras entregas, en otras presentaciones que yo haga de este tema, podemos analizar otro tipo de estrategias de enseñanza. Por último, usted debe orar para saber cuál es la forma más adecuada de analizar los principios del discurso y especialmente buscar actividades que puedan fomentar la participación y el análisis. Aquí indico lo siguiente, usted puede indicar directamente el principio a las personas o puede a través de diferentes actividades de la clase que ellos puedan descubrir el principio que está. Lo importante es que usted pueda tener una preparación correcta de la clase en donde usted pueda analizar los principios y pueda plasmar una forma de enseñar de modo que las personas puedan interiorizar los principios y ponerlos en práctica en su vida diaria. Enseñar el Evangelio se puede convertir en una experiencia muy agradable en donde los miembros puedan sentir realmente el amor que ustedes tienen por ellos. No necesitamos leer todo el discurso, si necesitamos prepararlo y enseñar tal como el Salvador enseñaba. Eso hará que seamos mejores maestros y mejores líderes en la iglesia. Un gusto, me despido de ustedes y espero vernos en otra ocasión.